Caminando en la oscuridad. Mi apellido es Morgenstern, y es así como me conocen. Y no importa cuál sea mi nombre, pues este morirá junto conmigo cuando llegue el momento. Mi apellido es lo único que preserva mi legado. Algunos me llaman brujo, otros hechicero y unos pocos chamán, pero ninguno logra discernir lo que realmente soy. El conocimiento que poseo me ha elevado a un nivel incomprensible para el humano promedio. He podido ver mis vidas pasadas. He sido un consejero al servicio de un maligno rey. He sido un científico de la Edad Media que tuvo algo que ver en la peste negra. Y he vivido las guerras más sangrientas de los pueblos nórdicos. También pude ver mis vidas futuras, reencarnaciones mías que vivirán horrores indescriptibles. Viviré en mundos distantes y extraños, seré hijo de otras razas milenarias. Experimentaré eventos cósmicos dignos de historias de ciencia ficción. Todo este conocimiento lo he adquirido gracias a las enseñanzas de las artes oscuras, a los saberes arcanos, a la instrucción de lo ignoto. La gente tiene razón al llamarme brujo, pues eso es lo más cercano que podría explicar el motivo de mi existir. Durante toda mi vida he sido atraído por lo oculto. Desde pequeño estudié libros que hablaban sobre hechicería y ese tipo de cosas extrañas para cualquiera. Con el pasar de los años, mi sed de conocimiento no hizo más que incrementarse. Acudí a expertos en el tema. Me uní a sectas que se dedicaban a estudiar esto. Pero los libros siempre fueron una fuente casi infinita de información. Fue gracias a ellos que comencé mi búsqueda del pasado y de mi futuro. Aún recuerdo el día que me adentré en la gran biblioteca de mi hogar, la cual había ido construyendo con el paso del tiempo. Sus altas estanterías albergaban centenares de libros que hablaban de lo místico y lo secreto, lo que nunca debe ser visto por los mortales. Libros prohibidos que solo podrían ser abiertos por las manos más adiestradas en estos temas, manos como las mías. En uno de estos tomos viejos y empolvados encontré una especie de conjuro que podía lanzar sobre mí mismo para entrar en un tipo de regresión y poder ver mis vidas pasadas. Como mencioné antes, vivía en la edad oscura del planeta, épocas donde todo conocimiento científico era tildado de erróneo y blasfemo. Yo fui uno de esos científicos que al parecer jugaba a ser Dios, creando seres innombrables. Podía pasar horas y horas viajando en estas realidades lejanas y antiguas que solo me llenaban de conocimientos. Fue en uno de estos viajes al pasado cuando mi yo de aquella época encontró un libro prohibido en el que se hablaba de un ritual pagano que se usaba para castigar a aquellos que desobedecieran las leyes de la religión. Los textos decían que ciertamente este ritual era usado como un método para asustar a aquellos que quisieran ir en contra de Dios, pero había un chance de morir realmente en este rito. El nombre de este ritual era el Juego de la Medianoche. Como su nombre indicaba, debía ser exactamente a las 12 de la noche cuando se tuviera que hacer el ritual. Lo primero que debía hacer la persona que iba a jugar era escribir su nombre en una hoja de papel. Después, debía derramar una gota de su propia sangre en la hoja y esperar a que se absorbiera. El siguiente paso era apagar todas las luces, ir a una puerta de madera y colocar la hoja de papel con su nombre enfrente de ella. En ese momento, la persona debía colocar una vela encendida frente a la hoja de papel y golpear 22 veces la puerta de madera. Justo cuando terminara de golpear la puerta, debían dar las 12 de la noche. Finalmente, el jugador debería abrir la puerta, apagar la vela y volver a cerrar la puerta.
Es ahí cuando permite al hombre de la medianoche entrar a su hogar. Al llegar a este punto, tendrá que volver a encender la vela y el juego habrá comenzado. Lo que el jugador debía hacer era merodear por su casa con la vela en la mano, ya que ahora estaba completamente a oscuras. Siempre debía evitar que el hombre de la medianoche lo atrapara. Si la vela se apagaba, significaba que el ente estaba cerca y debía volver a encender la vela dentro de los siguientes 10 segundos. Si no lo lograba, debía crear con sal un círculo a su alrededor como medida de protección para evitar que el ser lo atrapara. La condición de victoria para este juego era sobrevivir a las 3:33 de la madrugada, momento en el cual el hombre de la medianoche abandonaba la casa. Al parecer, este ente vivía en un limbo oscuro entre la vida y la muerte, algo fantástico a mi parecer. Si pudiera lograr contactar con esta criatura ancestral, podría preguntarle todo acerca de la muerte. Estoy seguro que, con la debida protección, lograré mi cometido. Saber exactamente lo que hay después de la vida sería extraordinariamente bueno para mis estudios. Estas fueron las últimas palabras de Morgenstern que escribió en una de sus bitácoras antes de comenzar con el ritual. El sabio brujo reunió todos los materiales que necesitaría para esta nueva investigación. Una bolsa de sal, una vela, un lápiz, una hoja de papel y un cuchillo para herirse y así disponer de la gota de sangre. Morgenstern era una persona sumamente cuidadosa y no dejó atrás ningún detalle por mínimo que fuera. Así pues, prosiguió a realizar el ritual. Se colocó frente a la puerta de madera de su casa. Escribió su nombre en un papel, con el cuchillo se pinchó el dedo y dejó correr la sangre por la hoja. Apagó todas las luces, encendió su vela y colocó la hoja en la puerta. Tocó 22 veces y en ese momento dieron las 12 de la noche. Abrió la puerta. Apagó la vela. Cerró la puerta y volvió a encender la vela. El juego había comenzado. Dio media vuelta y comenzó a caminar sin rumbo a través de su vieja casa. Artefactos tétricos y místicos yacían por todos lados. Eran herramientas que Morgenstern usaba para sus estudios de lo oculto. El silencio era total. Sus pasos hacían eco a través de toda la casa. La vela seguía encendida, por lo que todo parecía ir bien. El pequeño fuego danzaba y con su movimiento hacía que las sombras del entorno bailaran también. En realidad, el brujo le pareció por un momento que toda esa calma era bastante relajante. De hecho, se sintió bastante tranquilo. Sin embargo, algo perturbó su sosiego. Pudo escuchar susurros que pronunciaban su nombre y otras palabras ininteligibles. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pues sabía que el momento estaba llegando. Pronto arribaría el hombre de la medianoche. La temperatura de la casa comenzó a bajar de manera extrema. El frío que se apoderó del lugar solo podía recordarle a Morgenstern una cosa: la muerte. Sus pensamientos comenzaron a hacerle malas jugadas e imaginó cosas que solo le helaban la sangre. Veía figuras oscuras que se ocultaban de su vista, podía escuchar gritos distantes, sentía roces de algo en su piel. Él quería creer que todo era su imaginación, pero en el fondo sabía que todo era real. Fue en ese momento cuando la vela se apagó. El hombre de la medianoche ya estaba con él. Morgenstern era ciertamente un hombre sabio y diestro en las artes oscuras, pero si algo aprendió en todos sus años de experiencia con lo oculto, es que jamás debes confiarte al tratar con un ser ancestral.
Es por su mismo conocimiento que su nerviosismo se volvió incontrolable. Apenas logró encender la vela, cuando comenzó a atormentarlo un mar de susurros que decían lo innombrable, lo que nadie debe oír. La flama de la vela logró iluminar una abominable forma oscura que caminaba por las paredes de forma errática. Se deslizaba y arrastraba provocando asco y miedo al mismo tiempo. El instinto de Morgenstern hizo que comenzara a correr, pero pronto se detuvo. Se calmó y recordó lo que había venido a hacer. Él mismo apagó su vela, consciente de que era un hombre sabio y con conocimientos que le conferían cierto prestigio y valentía. Sacó su bolsa de sal y con ella creó un círculo a su alrededor lo más rápido que pudo. Una ligera brisa trajo consigo los susurros que mencionaban su nombre. Un sonido de algo viscoso que reptaba por el suelo se comenzó a escuchar cada vez más cerca del brujo. De pronto, una voz reverberante retumbó en los oídos del hechicero. ¿Qué buscas aquí, Morgenstern? Vengo por respuestas, glorioso ancestral. Deseo que me reveles los secretos para escapar de la muerte y así vivir eternamente, justo como tú lo haces. Si deseas tanto ese conocimiento, sal de tu círculo protector. Entonces hablaremos. El brujo confiaba en lo que durante tantos años había estudiado. Siempre creyó que podía escapar de las garras de la oscuridad, y que incluso éstas le servían a él, cual sirviente a su amo. Pensaba que podía controlar el poder de lo ignoto, de aquello que nadie debe conocer. Sí, era más sabio que el resto de los humanos, pero jugaba con elementos en los que uno nunca se debe inmiscuir. Dio un paso adelante y dejó detrás de sí el círculo protector de sal. El hombre de la medianoche solo sonrió en medio de la oscuridad con lo que parecía ser su boca, y le dijo: Siempre fuiste muy astuto, Morgenstern, pero tu arrogancia es incluso más grande que tus conocimientos. Creíste que podías escapar de mí, estúpido mortal. Una sombra se movió de inmediato a través de la oscuridad. Reptaba como una serpiente dejando detrás de sí el aroma de la muerte. El brujo solo pudo sentir una mano fría tocando su cabeza. En ese momento, sus pesadillas y temores más brutales se hicieron presentes ante él. Finalmente, la locura lo consumió. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.